Este es un espacio sin vergüenza, libre de juicios, de culpas y con mucho amor de género. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Pau y esto es Nos pasa a todos. El 99% de los organismos multicelulares en la Tierra se reproducen sexualmente. Sin embargo, el origen de esa reproducción sexual ha sido un misterio hasta para los científicos más pro de todos. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que, al menos en los seres humanos, para tener una vida plena, es importantísimo tener una sexualidad plena. Mi pregunta es, si la sexualidad nos ha acompañado desde antes de existir y está tan presente en prácticamente todo lo que tiene vida que nos rodea, ¿por qué es que no nos educan realmente sobre este tema y sigue siendo un tabú en nuestra sociedad? Pues, mis queridos oyentes, de eso hablaremos hoy, de lo que hemos aprendido de la sexualidad y de todo eso que debemos desaprender de la educación sexual que nos han impuesto, sobre todo a nosotros como sociedad latinoamericana. Pero para esto necesitamos a una experta que no soy yo y yo me encargué de buscarla mejor. Ella es Eugenia Flo, ella es máster en educación sexual, es activista, conferencista internacional, es sexóloga sustantiva con experiencia de más de 10 años en el campo de la sexualidad y la prevención del VIH. Bienvenidísima Eugenia, nos pasa a todas, cuéntanos un poquito más de ti. Yo me sé estos datos que son más técnicos y académicos, pero cuéntanos quién eres tú como persona y como mujer. Hola María Paula, un placer que me hayas invitado. Saludos a todo tu auditorio desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, al norte de México. ¿Quién es? ¿Quién es Eugenia Flo? Primero que nada, es un ser humano como cualquier otro, pero con muchas inquietudes que se despertaron a nivel profesional, ya como sexóloga, como este sueño de querer ser sexóloga a una edad pues ya bastante grande, porque de hecho yo anteriormente había estudiado otras dos profesiones, otras dos carreras, pero la vida me llevó a este campo de sensibilizarme en el tema del VIH. Como tú bien lo mencionaste, bueno, yo comencé como activista de los derechos de las personas portadoras de VIH, haciendo campañas en la calle, pruebas de detección rápidas en la calle, dando seguimiento a personas, etcétera. Y de pronto, el conocer todos estos casos, el cargar entre mis brazos bebés que nacieron con VIH, el conocer amas de casa monógamas que se habían infectado por alguna infidelidad de la pareja, y esto sin decir que las mujeres no somos infieles, claro que lo somos, pero todo esto me llevó a querer, a desear hacer algo más que simplemente campañas de prevención. Y me enamoré de la sexualidad humana, me enamoré de todas las posibilidades del ser humano y me enamoré de una gran problemática que hoy tú vas a abordar. Soy mamá adoptante, tengo una nena hermosa de casi 13 años, soy soltera, decidí no casarme nunca, me desarrollé a nivel profesional y mi vida se enfocó a ser mamá, a desarrollarme a nivel profesional y claro que tengo una vida sexual activa, pero decidí que el matrimonio no era para mí. Buenísimo, me encanta que lo digas con tanta propiedad y seguridad, porque a veces las mujeres dudamos como de decir, decidí ser mamá, pero soy soltera, pero disfruto de mi sexualidad y la gente a veces lo ve como raro, seguramente te han visto raro alguna Claro, vez. sí, Sí, y bueno, así ya me es. respondiste la primera pregunta que te iba a hacer, que era de dónde había surgido, digamos que toda esta pasión por estos temas, pero sí me queda ahí una pequeña duda, es si también tuvo que ver la forma en la que te criaron, la sociedad tradicional en la que crecimos, tú eres mexicana, yo soy colombiana y sabemos perfectamente lo que es crecer en una familia, pues no conozco tu familia, pero seguramente tiene algo de tradicional como la de la mayoría de nosotros. Entonces, no sé Claro. si algo de esa educación y de esa crianza tuvo que ver en ese interés que surgió en tu vida. Fíjate que yo creo que fue importante en mi vida que en mi familia, como muy probablemente en la tuya y en la de muchos otros latinos, nunca se habló de sexualidad, nunca se educó sexualmente a los hijos. Y cuando yo comienzo a despertar a la realidad del mundo y comienzo a conocer todo este tema del VIH y mil cosas,
Es como si asomara María Paula la nariz a un mundo que hasta ese momento había estado ausente en mi vida. Era algo desconocido para mí, pero que era parte del mundo real. Y de alguna manera agradezco esta ignorancia en el tema de la sexualidad humana, porque al enfrentar la realidad, todo esto despierta en mí ese anhelo por querer hacer algo más que solo campañas de prevención. Entonces, yo creo que el hecho de que nos hayan ensuciado este concepto tan maravilloso que es el tema de la sexualidad humana, que nos hayan ensuciado el placer, todo lo que hemos hecho mal ha dado mal resultado y solamente tenemos que asomarnos a las estadísticas para comprender que esto es así. Entonces tenemos muchas personas infelices por ahí y bueno, fue parte, claro que fue parte de la educación, el entorno, el país, el continente en el que viví, sin duda lo fue. Sí, por supuesto. Y de hecho, a mí me causó demasiado interés y demasiada curiosidad. La primera vez que escuché el término de educastración sexual fue por ti, fue en un video tuyo. Me encantó, vi una entrevista tuya en la que hablaste de este tema y dije, pucha, qué chévere porque es así. Cuando hablamos de educación, se supone que nos están dando los datos reales, se supone que nos están hablando con la verdad, se supone que nos... Pero con la educación sexual no pasa eso. Con la educación sexual, yo por lo menos que crecí en un colegio de monjas, en un colegio religioso y además en una familia que no fue religiosa realmente, pero sí muy... O sea, no se mencionaba el tema sexual, éramos dos mujeres, un hombre, a mi hermano era el único que le daban condones en la casa, que tenía permiso de meter chicas a su habitación, con el que hablaban del tema sexual, Yeah, pero para nosotras, mi hermana y yo, no fue así. Entonces me gustaría claro. que nos explicaras un poquito este término y de dónde salió. Salió de mi desesperación de querer explicar qué es lo que estábamos haciendo con la educación sexual en México. Es decir, cuando tú comienzas, en este caso que yo comienzo a analizar eh, por qué estamos teniendo los resultados que estamos teniendo y de dónde el origen de inseguridades, cero autoestima, una distorsión de la concepción del propio cuerpo, la vergüenza, el darle esta importancia al qué dirán, el temor a tocar mi cuerpo, el sentir vergüenza o callar por esto que siento, que me atrae, que me excita, que me seduce, por esta forma mía que tengo de sentir, de expresar mi sexualidad y que si tantito te sales de lo que dicta la sociedad o de lo que dictan las religiones, de esta norma, la normatividad de todo lo que se supone que debemos de ser, de hacer, de desear, de experimentar, tantito te sales de eso e inmediatamente se asoma la culpa, la vergüenza, el miedo y todo eso obedece a la ignorancia. Y cuando yo explico este término que me inventé de educastración es para explicarle a la gente que debemos de evitar educar desde la castración. ¿A qué me refiero? Educar desde la prohibición, desde la imposición, desde la ignorancia de la sexualidad humana y de todas sus posibilidades, dejar de educar desde el miedo cuando decimos, es que mira, te puedes infectar, es que mira, puedes quedar embarazada, es que mira, ya no vas a valer lo mismo, es que mira, todos los hombres son iguales, es que mira, las mujeres son para eso y una mujer que ya tuvo un hijo es una mujer fácil, es una puerta abierta para que te la lleves a la cama y no tendría que reclamarte nada. Todo este tipo de creencias y de conceptos distorsionados de lo que es la sexualidad provocan una educastración, o sea, una castración de la sexualidad del sujeto. Y entonces, si me educastraron en la escuela y en la casa, yo me acostumbré a castrar y normalizamos la castración de la sexualidad, de las expresiones, de poder tener por lo menos la libertad, caramba,
de disfrutar y de tocar, de conocer mi propio cuerpo, de hablar de sexualidad con la pareja con una libertad plena, absoluta, de reconocerme como el sujeto sexuado que soy, de saber qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero explorar, qué no quiero explorar, y no aquello que me dicen que tengo que desear, que me dicen que tengo que hacer, y ver si lo que me dijeron que no debía hacerlo realmente obedece porque es algo dañino para mí, o bien obedece a un prejuicio, obedece a una imposición cultural, religiosa, machista. Entonces, ¿qué pasa? Que principalmente yo trabajo sobre todo con mujeres, sí trabajo con hombres, sí trabajo con la diversidad, pero son los que menos acuden. Quien más acude conmigo son las mujeres. Entonces, es por eso que la gran mayoría de mi trabajo se ha perfilado al empoderamiento sexual y erótico femenino. ¿Por qué? Porque esa mujer que es educastrada, solita, en la intimidad, cuando ya nadie la ve, ella solita se castra. Ella solita me dice, Eugenia, es que ay, trato de tocarme y siento que estoy haciendo algo malo, o me siento sucia, o me pongo a pensar, ¿qué pensaría mi mamá si me viera usar este juguete? ¿Qué pensaría de mí? Y una serie de temas que evidentemente en pocos minutos no podríamos abordar, María Paula, pero qué importante es este tema de la educación y comprender además que en un país machista como el tuyo, como el mío, en un mundo machista, cuando reprimimos la sexualidad de las mujeres y cuando aplaudimos muchas actitudes machistas, los hombres creen que han ganado, pero en realidad hemos perdido los dos, porque la mujer ha perdido, claro, la mujer ha perdido la posibilidad de vivirse plenamente en libertad, con conciencia y libre de culpas. Pero también el hombre también perdió, porque el hombre machista no se permite sentir, porque al hombre machista le cuesta trabajo vincularse con la otra persona. ¿Y cómo podemos comprender el encuentro entre los amantes si no hay un vínculo, si no hay una retroalimentación, si no hay una entrega mutua, si no hay una conexión con emociones, con sentimientos? ¿Cómo podemos hablar de placer y de erotismo si no somos capaces de conectar con emociones o con sentimientos, o si hablamos desde la represión, desde lo prohibido, desde el pecado? Entonces, hombres y mujeres perdimos, el hombre perdió esa pareja amante que al mismo tiempo va a engrandecerse junto conmigo. Nos vamos a engrandecer los dos en esta fusión de amantes cuando actuamos desde la libertad, desde el conocimiento con fundamento científico, más allá de imposiciones sociales, religiosas, culturales o familiares. Entonces, es un Hermoso. tema que es apasionante, como podrás darte cuenta, me apasiona mucho. Demasiado lindo, mira que no lo había pensado de esa manera y es que de verdad perdemos los dos, qué más rico para un hombre y para una mujer que poder explorar la sexualidad juntos, y que no siempre está ligada con el amor y aún así es deliciosa, ¿sabes? Porque Así es. a veces romantizamos también la sexualidad y es que si no es con amor, entonces no necesariamente tiene, con que tú te ames y con que yo me ame, a veces es suficiente para que ya sea algo demasiado Claro, gratificante para los dos. Entonces, claro. qué rico y qué chévere verlo de esa manera, que seguramente muchos de nuestros oyentes pues ya lo pensaban de alguna forma, pero no así como tan lindo y empático como lo dices tú, porque además no se trata, esto no es hombres contra mujeres ni mujeres contra hombres. Nosotras queremos ser libres sexualmente por nosotras, pero tan rico poder compartirlo con ellos también. Totalmente. Y, por ejemplo, esto que hablabas de vivir esta sexualidad que no necesariamente está ligada con el amor, es una sexualidad que se le ha permitido mucho al varón y se ha reprimido mucho hacia nosotras las mujeres, y Duda. es la sexualidad recreativa. La sexualidad recreativa es aquella sexualidad que yo vivo por el simple hecho de que me gusta, lo disfruto, y a lo mejor no quiero un vínculo de amor, una relación con esta persona,
pero me quiero divertir, quiero disfrutar mi cuerpo. Las mujeres, desafortunadamente, en un país como el tuyo y como el mío, cuesta mucho trabajo a la gran mayoría poder vivir su sexualidad como la han vivido todo el tiempo los hombres. Y no es que nos comparemos con ellos y no es que querramos ser como ellos, no, sino que ¿por qué un hombre si puede vivir su vida sexual de una manera abierta, poder tener una relación que no necesariamente es de amor, una amigovia, por ejemplo, y en la mujer es criticado, en la mujer es señalado como, está facilota, no sé cómo le llaman allá en Colombia, pero, ¿por qué? ¿Por qué esta rudeza hacia nosotras las mujeres? Entonces, cuando nosotras comencemos a reconocer nuestro valor como sujetos sexuados que somos y cuando comencemos a descubrir todas nuestras posibilidades eróticas, amatorias, placenteras, las mujeres vamos a tener un cambio radical en nuestras vidas, María Paula. Sin duda. Y mira que, bueno, ya te comparto ahora sí un poquito de mi historia. Yo he sido víctima, por decirlo así, un poco de la forma en la que he querido vivir y expresar mi sexualidad desde pequeña. Por alguna razón, siempre he sido una mujer que no le pone muchos filtros a la forma de hablar, a las situaciones que está viviendo. Yo, como te conté, estudié en un colegio de monjas, entonces para mí era súper frustrante escuchar desde chiquita que solamente podías tener relaciones con tu pareja si ya era tu esposo. Entonces yo era la primera que decía, pero ¿por qué? Y refutaba, y yo era virgen, pero no se trataba de, o sea, yo no lo decía porque es que yo quiero tener sexo con todo el mundo, entonces ¿por qué me estás diciendo eso? No, es que yo no le encontraba sentido a cómo así que es que yo solamente puedo estar con una sola persona en mi vida, no me puedo explorar, cómo así que tocarme es pecado. Y fui muy juzgada desde niña. Wow. A mí me ponían en páginas como anónimas en las que hablaban de diferentes chicas en la ciudad. Yo crecí en una ciudad muy pequeña y sabes que pueblo pequeño, infierno grande. Claro, Entonces, a mí me publicaban y decían, ay, que desde que tiene 12 años habla de sexo con sus amigas, que no sé qué. Claro, porque yo le contaba a mis amigas como esto me da curiosidad, pero yo seguía siendo una niña que era virgen y se regaban los chismes como si yo fuera, mejor dicho, la niña que está haciendo mil cosas. De esa manera fui juzgada por amigos, por gente que no conocía, gente en mi colegio, incluso familiares que eran como, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué se expresa así? Entonces, claro. en mis redes sociales también siempre hablé. Obviamente, cuando empecé a explorar mi sexualidad, yo dije, qué rico esto, me encanta poder contar mis experiencias. Ahora tengo un podcast que se me note mi pasión. Yo además soy comunicadora social y periodista y lo mío es hablar. Entonces, para mí siempre fue muy frustrante sentir que cada vez que hablaba de algo que tenía que ver con el tema de la sexualidad, ya se estaban, o sea, se estaban haciendo mil comentarios detrás de eso. Incluso mis parejas, que fueron parejas de mucho tiempo, y yo duré años con novios, me decían, pero ¿por qué? ¿Pero por qué tienes que hablar de tu sexualidad? ¿Pero por qué dices eso? ¿Pero por qué le cuentas a tus amigas? ¿Pero por qué pones en redes sociales temas de la liberación sexual de la mujer? ¿Pero por qué eres feminista? Pero, o sea, mira, me refutaban todo hasta que yo dije no más. Y la persona Claro, que quiera estar conmigo tiene que entender que yo soy así y que yo hablo claro. de estos temas y que a mí me apasiona y que yo soy una mujer feminista y que voy a disfrutar mi cuerpo desde el momento en que lo descubrí hasta el momento en que me muera, ojalá. Entonces, Claro, 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 claro. Y fíjate, a ver, yo creo que indudablemente el mundo está cambiando y la mujer está despertando, porque existen muchas María Paulas y existen muchas Eugenias por ahí, que somos esas ovejitas negras de la familia, pero que también estamos despertando a reconocer simplemente nuestros derechos. Uno de estos derechos es el derecho al placer y el que no lo reconozca, pues que se asome a la página de la Organización Mundial de la Salud y que descargue el PDF de los derechos sexuales universales. Y ahí se van a dar cuenta que uno de los derechos es
Por ejemplo, el derecho a el acceso a una educación sexual con fundamento científico, el derecho al placer, el derecho a las expresiones, etcétera, etcétera. Entonces, realmente lo que pasa, María Paula, es que vivimos desde la ignorancia. No sabemos que tenemos derechos sexuales universales, no sabemos que nadie nos puede imponer nada y que mientras no agredamos y no transgredamos los derechos de alguien más, nadie tiene que venir a decirnos nada de qué hacer con lo que tenemos entre las piernas ni con todo nuestro cuerpo. Claro, total. Demasiadas cosas por decir, porque yo creo que también es algo que viene muy desde el sistema y de cómo, esto lo hablé justo en el último capítulo, y de cómo al sistema también le conviene que nosotras sigamos siendo esas mujeres pianistas, esas Claro, mujeres sumisas, y claro, afecta en todo, afecta al capitalismo, afecta a la religión, afecta el claro. mundo profesional, el mundo laboral. Entonces ellos no quieren que nosotros hagamos parte de ninguno de estos ámbitos porque tienen miedo, como aparte de todo somos la mayoría de la población y seguimos siendo las más vulneradas. Entonces si nosotras nos despertamos sexualmente, nos despertamos políticamente, nos despertamos en todos los ámbitos, entonces ahí sí lo que tienen es miedito. Lo que pasa es que la paz y el conocimiento no son lucrativos. Es negocio la angustia, es negocio la ignorancia, eso es lo que es negocio. Entonces, pues, a ver, mantengamos a la gente ignorante para que viva en este sufrimiento, en esta angustia, y entonces, pues, tantas y tantas industrias se ven favorecidas por la ignorancia de la gente. Entonces, ¿qué pasa con una mujer que levanta la voz y dice, momento, yo no voy a vivir esta represión, yo no quiero ser como mi abuela que murió sin saber que tenía un clítoris y para qué era, yo no quiero ser como mi madre, mi tía, que soportó N cantidad de infidelidades? Yo les digo a las mujeres, mira, vive tu vida como quieras, pero si tú me pidieras solo un consejo, uno solo, yo te diría, emprende. Si no puedes hacer una carrera, profesionalízate en lo que sea que te apasione y sé independiente económicamente, porque María Paula, uno de los principales motivos por los cuales muchas mujeres no alzan la voz, muchas mujeres no salen del hoyo, muchas mujeres siguen en represión, es porque Son no son dependientes. autosuficientes, exactamente. Sí. Y las mujeres que ya brincamos el puente, María Paula, estarás de acuerdo conmigo que tenemos el compromiso moral de darle la mano a todas esas mujeres que todavía están del otro lado del puente y ayudarlas a cruzar, invitarlas a Claro cruzar. que ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo, porque vienen niñas detrás. Claro que sí. Y lo que tú dices es un compromiso. Yo siento que es como, a veces uno también tiene que agradecer el privilegio porque yo no me puedo dar todo el crédito a mí, y es que sí, y es que mi temperamento, y No, es que mi carácter y mi personalidad, y es que yo soy arrolladora, y mejor dicho, que en algún momento lo o sea, tuve ese pensamiento de que es ajá, yo, la rebelde, pues Juana de Arco, pero yo ahora me doy cuenta que todo esto va ligado al privilegio. Entonces, claro. poder incluso tener un medio de comunicación como lo tengo ahorita para alzar la voz y hablar por tantas mujeres, que en este momento somos 15.000 oyentes, para mí eso es un montón de mujeres. Y yo digo, si Totalmente. yo tengo este privilegio, si yo tengo esta capacidad, yo tengo que ser responsable, y yo me estoy echando a los hombros una responsabilidad muy grande, y yo tengo que alzar la voz por de verdad esa cantidad de mujeres que no pueden, que están en sus casas calladas, Así es, así es. censuradas. Así Y es, asustadas desde el miedo, creyéndose no suficientes. Es que, ¿cómo le voy a hacer para salir adelante? Es que, ¿dónde voy a vivir si dejo al hombre? Es que, ¿cómo voy a sacar adelante a mis hijos? Cuando descubren su verdadero potencial, esa mujer se transforma en otra totalmente distinta. Así que creo que sí, sí tenemos un compromiso. Las que ya estamos del otro lado del puente, tenemos un compromiso con las que siguen atoradillas del otro lado. así es. Yo quería hablarte también de un tema que nos afecta mucho como mujeres en general, y es el tema de los anticonceptivos, de los métodos anticonceptivos y de la anticoncepción en general, porque siento que sigue siendo un mundo
demasiado injusto en este sentido. Porque, o sea, además de las 70.000 responsabilidades que tenemos por el simple hecho de ser mujer, como por ejemplo de ser las que reproducimos este mundo y que damos vida, aparte de eso, tener como una responsabilidad más que es tener la potestad completa de que es que si yo no me tomo esas pastillas y me meto 70.000 hormonas al cuerpo, entonces voy a estar sufriendo las consecuencias de algo que de pronto en este momento no estoy preparada. Entonces yo sí quiero preguntarte, ¿qué opinas tú del hecho de que las mujeres tengamos que ser las responsables del uso anticonceptivo en su mayoría? Porque sé que obviamente existe el condón, que es el método pues recomendado, pero muchas de las parejas pues eventualmente dejan de usarlo y cambian a otros métodos anticonceptivos que recaen siempre en la mujer. El sueño ideal que pareciera una utopía, María Paula, sería que si somos pareja, esta responsabilidad se debería de compartir 50 y 50. Sin embargo, volvemos al tema de nuestros continentes, nuestros países, el machismo, etcétera, etcétera. Es como si la mujer asumiera que las cosas así son y así son y no van a cambiar. Sí pueden cambiar. Por un lado, tenemos una gran verdad que es el concepto de autocuidado. Este concepto de autocuidado nos enseña que yo no puedo dejar en el otro mi seguridad o la seguridad de mi salud sexual, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo decir, ay, pues es que yo no usé condón porque a él no le gusta y me dice que no se siente igual y entonces, Es pues no alérgico, lo usé. que es Exactamente, la que ahora dicen que es que son alérgicos. exactamente. Una cosa es esa y que muchas mujeres no exigen el condón porque no tienen esta voz. Y entonces, eso por un lado, pero por otro lado, yo no puedo dejar la seguridad de mi propia salud. Recordemos el tema de las infecciones de transmisión genital. Yo no puedo dejar mi vida en manos de mi pareja y sobre todo si mi pareja no es lo suficientemente responsable. Porque ¿quién lo es al 100%, María Paula? ¿Quién? Se nos van las cabras a todos. Entonces, el concepto de autocuidado nos dice, yo soy responsable de mi propia salud. Por lo tanto, yo voy a exigir el condón. Si mi pareja no quiere usar el condón, voy a procurarme, si en mi país lo venden, qué bueno, y lo dan, el condón femenino. Eh, pero realmente esto debería ser una responsabilidad compartida, porque luego resulta que ella se embarazó. Sí y no, porque repito, es una responsabilidad compartida y muchas mujeres, por vergüenza, por nula autoestima, no alzan la voz y no piden, no exigen el uso del condón, o por temor a que el hombre se vaya, o por temor a que se enoje, acceden a tener relaciones sin protección. Entonces, a ese tipo de mujeres es a las que me refiero cuando te hablo de cruzar el puente, porque esto debe ser algo compartido, no puede seguirse recargando en la mujer nada más. Claro, yo tengo tantas cosas por preguntarte, pero voy a tratar de resumirlo en una última pregunta para que empecemos a cerrar. Yo ¿Ok? quisiera, bueno, ya hemos hablado de varios factores y cómo afecta a la sociedad este tipo de educación, pero ¿cómo crees que afecta principalmente el tema de que nos metan en la cabeza tantos miedos? De hecho, leí algo que decía, el modelo preventista de la sexualidad que se basa solo en señalar los peligros del sexo como si este fuera una amenaza. Entonces, ¿cómo Uf, crees que como mujeres y aparte como sociedad nos afecta seguir pensando que realmente disfrutar del sexo es una amenaza? gracias a eso que tú mencionas, es que tenemos tantas y tantas de las mal llamadas disfunciones sexuales y eróticas. Estos conflictos que habría que analizar, y aquí sería una invitación a todo tu auditorio, a que pensemos un poco hasta qué punto esa eyaculación precoz, esa incapacidad, entre comillas, para experimentar un orgasmo, para sentir un orgasmo, eh, son reales entre tantas y tantas y tantas complicaciones que hay. ¿Hasta qué punto realmente es que yo tengo este conflicto o hasta qué punto
es el resultado de una fabricación. Esta fabricación de ideas, de conceptos distorsionados, ensuciados, que me van llevando al miedo, al sentirme asustada. Y evidentemente no puede haber plenitud, placer, una vida sexual erótica y satisfactoria desde el miedo. No podemos meter a Eros en una jaula. Eros no puede extender sus alas, este dios griego del amor no puede extender sus alas dentro de una jaula. Por eso es importante acercarnos al conocimiento científico de la sexualidad, alejarnos de radio pasillo, de radio comadre, de radio imposición social y todas aquellas, toda esa información que nos es endosada, heredada y que asumimos como verdadera sin pasarla por la criba, sin pasarla por el sedazo, sin darme cuenta si realmente eso que me está diciendo mi mamá es verdad o no, porque esa es otra cosa. Cuando una figura de autoridad, dígase papá, mamá, maestros, sacerdotes, etcétera, me dice algo, automáticamente, al ser una figura de autoridad, lo doy por cierto. Y yo digo, no, mamá no me pudo haber mentido, porque mamá es quien más me ama. Entonces, mamá no puede estar mal. Momento, mamá también se equivoca. Mamá también puede educar desde el miedo. Mamá también puede endosarnos sus broncas. Mamá también puede meter la pata. Entonces, cuando ya somos adultos, cuando eres niño no te queda de otra y no puedes hacer nada. Pero cuando ya somos adultos, ya es mi responsabilidad. Y si me endosaron un montón de porquerías, yo me las voy a quitar. ¿Cómo me las voy a quitar? Acercándome a cómo explican todo esto que siento las ciencias. Y hablando de lo que yo trabajo, la ciencia sexológica. Y basarme en eso, libre de prejuicios, de creencias, de imposiciones, de miedos, de conceptos ensuciados. Entonces, creo que ese es el camino, María Paula, el conocimiento. Sin duda, y mira que me acabas de hacer recordar una historia que de hecho estoy acá con mi hermana al lado y la recordamos juntas. Eso de las madres es muy cierto, a veces juzgamos demasiado y decimos como, es que a mí no me enseñaron, es que a mí no me hablaron, pero también se nos olvida que es que la forma en la que ellas fueron criadas fueron mucho más difíciles, fueron mucho más censuradas, fueron mucho más calladas y para ellas es muy difícil. Hasta ahora ese pensamiento está cambiando como de generación en generación, pero hasta ahora nuestra generación es la que está siendo como mucho más libre con este tipo de temas. Yo recuerdo que mi mamá me hacía comentarios cuando yo le decía, mami, estoy saliendo con no sé quién, incluso ahorita de grande, yo ya voy a cumplir 30 años y me sigue haciendo el mismo tipo de comentarios. Ella me dice, pero hágasela difícil, no se lo vaya a dar todavía porque si no la bota el primer día, no vaya. Claro, Entonces, ese tipo de comentarios que uno dice, ay, son comentarios bobos, no lo son, porque entonces no. le ponemos a nuestro cuerpo un valor que por supuesto que sí tiene, pero no en ese sentido. ¿Por qué voy a estar pensando yo que la otra persona me va a dejar si yo tengo una relación con esa persona, si esa persona también está teniendo una relación sexual conmigo y yo no estoy pensando en... Exactamente, Entonces es exactamente. como, ¿por qué me vas a votar tú si yo también estoy teniendo sexo contigo? También te voy a decir, cariño, ya no te quiero porque ya te usé. Imagínate lo ilógico que suena del otro lado, pero cuántas veces he escuchado Claro, a hombres diciendo ese tipo de comentarios. Entonces, yo claro. creo que hay que deconstruir tantas cosas y tantos comentarios que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y que seguramente Así hemos es, repetido porque así es es. imposible que algo de eso no se nos quede, es imposible no terminar siendo también como un poco víctimas del sistema, pero también es nuestra responsabilidad decir, hasta aquí vamos con este pensamiento y yo corto esta, como esta desinformación y esta cadena tan, que nos arrastra tanto, sobre todo a nosotras como mujeres. Y quiero agradecerte ya para empezar a cerrar, quiero agradecerte de verdad demasiado por ponerte tú, digamos que la 10 como decimos aquí en Colombia, con este tipo de temas, porque además no es fácil. Seguramente, o sea, ser como vocera
listo, sí, tenemos cierta responsabilidad y queremos hacerlo y lo que sea, pero tampoco es fácil porque estamos constantemente juzgadas y estamos escuchando constantemente comentarios al respecto. Entonces, yo sí quisiera que nos hablaras un poco de los cursos que tú dictas, de esas conferencias que dictas, para que también nuestras Uy, oyentes interesadas puedan llegar a buscarte más adelante. claro que sí. Primero que nada, agradecerte, María Paula, e invitar a todo tu auditorio a que me busquen en Instagram como sexóloga-Eugenia. En Facebook estoy como Eugenia Flo Oficial, FLO, así tal cual. Y mi página web www.eugeniaflo.com. E invitar también a todos ellos en que tenemos un programa que se llama Vida a tu Vida, que es un programa de expansión erótica continua. Ay, Eugenia, te agradezco demasiado, que creo que, como tú dices, esto es algo de nunca acabar. A veces solucionamos una inseguridad o una creencia limitante que tenemos respecto al sexo y después sale otra y después sale otra respecto a la sexualidad. Perdóname porque no es solamente el sexo. Y bueno, hay un montón de temas por tocar, entonces, pues qué bueno que hayan personas como tú que nos van a educar de este montón de temas. Como conclusión, yo sí quiero decir que creo que nuestra sociedad debe empezar a implementar un modelo mucho más integral de la sexualidad, en el que ésta sea vista como lo que es, como algo que suma y no como algo que resta, que sea algo que dé valor, que no sea una amenaza para nosotras como mujeres ni para nadie como sociedad, y que además sea vista como un proceso de descubrimiento que es hermoso, que es mágico, pues nos aporta autoestima, libertad, equidad, amor propio y por qué no, que fortalece también nuestra capacidad de amar y de relacionarnos con los otros. Entonces, qué lindo y es mi sueño que pueda ser visto de esa manera. El sexo no es solo para tener hijos, nuestras manos no están solo para hacer labores diarias, nuestra boca no está solo para hablar y para comer, cada una de las partes de nuestro cuerpo está perfectamente diseñada para un montón de cosas, entre ellas también sentir placer. Por algo Dios, el universo, el Big Bang o lo que sea, la energía que ustedes crean, nos creó siendo seres sujetos sexuados que experimentan deseo, porque si le damos sentido a todo el resto de cosas, ¿por qué no le damos también el sentido a esto, el sentido verdadero que tiene? Yo personalmente disfruto demasiado de mi sexualidad, no me arrepiento de ningún acto sexual consensuado, por supuesto, que he tenido. Cada uno de ellos me ha construido como mujer, me han dejado historias increíbles, recuerdos hermosos, chistosos y vulnerables también, que finalmente son únicos, son míos y me han enseñado demasiado de mí, de mi cuerpo, del otro. En fin, he aprendido demasiadas cosas en estos, creo que 10 años o más, explorando el magnífico mundo de la sexualidad y lo que me falta. Ojalá no dejen que nada ni nadie los prive ni las prive de vivir este recorrido tan mágico, tan hermoso y pero tan rico. ¿Qué conclusión nos dejas tú? Así es, pues María Paula, precisamente por todo eso que acabas de mencionar, es que no solamente decidí formarme como sexóloga, sino que también por eso decidí fundar nuestro centro de atención integral a la sexualidad, donde tenemos un montón de cursos, conferencias, talleres y un programa infinito de educación sexual o de aprendizaje de la sexualidad y el erotismo que se llama Vida a tu Vida y que hemos hecho un programa muy interesante que incluye 4 sesiones al mes por solamente $13 al mes. Entonces, ¿por qué un ticket tan bajo? Porque nos interesa llegar a más personas. ¿Por qué? Porque urge bajar las estadísticas que tenemos. Y si yo, como sexóloga, puedo poner ese grano de arena para que en nuestro continente se bajen esas estadísticas tan terribles de todo, de embarazo adolescente, de deserción escolar, de violencia intrafamiliar, de violencia hacia las mujeres, de divorcios, de personas infelices y un larguísimo etcétera, pues con todo nuestro amor, tanto mi equipo y mi equipo de expertos, también de otras disciplinas y yo, entre todos, porque todos somos un solo esfuerzo,
Ese es el objetivo. Todo lo que tú acabas de explicar ahora y mucho más es lo que fue el motivo de existir de nuestro Centro de Atención Integral a la Sexualidad y de Eugenia Flo. Así que no me resta nada más que agradecerte la invitación y esperar a que la gente visite nuestras redes sociales y cualquier duda, por favor, contacten al correo contacto@eugeniaflo.com. Es Flo sin W al final, porque luego me ponen Eugenia Flow. Es Eugenia Flo. Flo. Una vez más te agradezco mucho, Eugenia, un Gracias, placer María Paula. conocerte. Ojalá podamos Igualmente. hablar un poco, esta vez creo que fue más como un aterrizaje un poco académico y necesario, tipo de contexto de este tema, pero seguramente podemos hablar mucho más abiertamente, sin tapujos, de este tipo de temas que, como bien te lo he dicho durante todo el capítulo, me encantan. Entonces me encantaría tenerte como invitada en un próximo capítulo y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Claro que sí, un placer, María Paula. Gracias. Chao, chao. Chao.